¿Cómo medir, cómo calcular distancias a las que no tenemos acceso? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una semejanza que ya saben que es la semejanza de triángulos, y este nos va a auxiliar para medir distancias en las cuales no podemos acceder. Entonces nos vamos a auxiliar de los temas que ya hemos visto anteriormente, que son la semejanza de triángulos, la semejanza de triángulos. ¿Qué nos dice la semejanza de triángulos? ¿Alguien me puede decir? Dime. Que puedes, mediante un triángulo puedes medir la distancia, una medida que no sabes, bueno, que es difícil de ir a medir sin se conocerla, pero Sí, dime. pero haga de cuenta, se utiliza por ejemplo, el objeto que quieres medir y hace sombra con otro, entonces mediante eso se forma un triángulo y de ahí ya podemos sacar las medidas que tiene lo que queremos saber. Ok, más o menos. Ahora, ¿qué es la semejanza? La semejanza nos dice, dime. Bueno, se dice que dos triángulos son semejantes cuando sus ángulos miden lo mismo pero con medidas diferentes. Exacto, que son semejantes, no iguales. Entonces, ya lo dijo su compañera, dice que dos triángulos son semejantes cuando sus ángulos miden lo mismo, pero, ¿qué les digo? Son diferentes. Pero sus medidas son Diferentes. Entonces yo puedo tener dos triángulos así. Este es un triángulo con un ángulo recto. Y puede tener otro triángulo semejante a este, así, con su mismo ángulo recto. Pero igual. Pero miden diferente, tienen diferente medida, ¿sí? O sea, tienen la misma forma, pero diferente tamaño, diferente medida. Ahora, ¿cuál es el símbolo de semejanza, chavos? Les dije que hay un símbolo que se llama semejante y otro es congruente. ¿Cuál es? ¿Cuál es la semejanza? ¿Cuál es la semejanza y cuál es la congruencia? Díganme. Hay un signo que me dice que es semejante y otro signo que me dice que es congruente. ¿Cuáles son? Ya lo vimos, eso ya lo vimos. Y se los anoté aquí, les dije, esto que es semejante y esto es congruente. ¿Cuáles son esos signos de semejanza? ¿Este qué es? Este signo. Semejante. ¿Y este? Congruente. ¿Seguros? A ver, ¿por qué no lo checan? Es al revés. ¿Por qué no lo checan? Sí, yo sí sé, de acá es congruente y el de allá es semejante. ¿Semejante? ¿Es congruente y es semejante? ¿Seguros? A ver, chéquenlo por favor. En sus temas que ya vimos. Yo cambié de cuaderno. Pero ya vimos algunos temas de semejanza de triángulos. Más bien ya vimos la semejanza y la congruencia. Ahí está. Ahora, vamos a ver un tema, chavos, entonces ahorita, donde vamos a calcular unas distancias. Vamos a salir al patio a calcular una distancia, una medida de un poste que está sosteniendo al techo. Ese poste no tenemos acceso a medirlo directamente, ¿sí? Y así hay varias figuras o varios objetos que no vamos a poder medir directamente con una cinta métrica o con un metro, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es saber cuál es semejante
si yo les dijera que este lado de este triángulo, vamos a poner el lado A, el lado B y el lado C. Lado A, A', B' y C'. Este lado de acá, este lado, ¿con cuál es semejante de este triángulo? Con el A'. Con el A'. Y este triángulo, este lado, con B'. Y este lado, con C'. ¿Sí? Este, hagan de cuenta que va a ser este va a ser el poste que sostiene al techo. ¿Sí? Y este de acá va a ser su sombra. ¿Cuánto mide su sombra? No sé. No sé cuánto mide. Ahí sí vamos a tener que medir. ¿Por qué? Porque necesitamos tener algunos datos ya conocidos. Entonces, vamos a medir la sombra esta. Y aquí vamos a parar a un joven o a una señorita. Y también va a proyectar una sombra. ¿Sí? Esa sombra de aquí donde está parado, acá también la vamos a medir. ¿Por qué la vamos a medir? Porque también nos va a ser un dato importante. No me importa esto, cuánto mide la hipotenusa, eso no me importa. ¿De acuerdo? Pero sí me importa cuánto mide este lado, esta sombra, este poste que va a ser el lado X porque desconozco. Y cuánto mide de altura este joven. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces con eso vamos a determinar cuánto mide de altura el poste. La distancia de ese poste que sostiene al techo es una distancia, es una medida a la cual no tenemos acceso, ¿sí? Pero sí tenemos una sombra, vean, aquí está la sombra. Tenemos una sombra que nos va a decir, joven, ¿me escucha por favor? Nos va a decir qué medida tiene ese poste. Vamos a poner a uno de sus compañeros, lo vamos a poner aquí, vean, vamos a, entre el poste y su compañero Brian, está una sombra que nos está proyectando, proyecta el poste de allá hasta la pared, pero también él está proyectando una sombra. Si se dan cuenta, la sombra su compañero. Entonces, voy a auxiliarme de dos jóvenes para que midamos la sombra primero del poste. ¿Sí? Vamos a medir la sombra del poste. Vamos a medir la sombra del poste y después medimos la sombra de su compañero Brian. ¿Ok? Entonces, ayúdame por favor. Vas a medir la parte de allá, todas las sombras de allá. Sí, ayúdame, hija. ¡Ven, Lupa, ayúdame! De ahí. Si se dan cuenta, a ver, volteame para acá. Si se dan cuenta, aquí entre la sombra y el poste, se forma un ángulo recto. Aquí, entre la sombra y el poste, aquí sería el ángulo recto. ¿Ya vieron? ¿Sí o no? Ahora vamos a ver cuántos metros tiene. Vamos a ver cuántos metros tiene esa sombra. Vele. Ahorita lo que están haciendo sus compañeras, están midiendo la sombra que está proyectando el poste para ver cuántos metros tiene. Se formó una figura más o menos de esta forma. Este es el poste.
Este es el poste del techo. No sé cuánto mide ese poste. De hecho es lo que mide X. Es lo que se pretende, ¿verdad? Se pretende tener su medida. La sombra que proyecta ese poste es esta. ¿Sí? Y aquí estaba su compañero Brian, grandote por cierto, y su estatura de Brian fue de 1.75 metros, y su sombra que es de aquí hasta acá, su sombra de Brian, ¿de cuánto fue? ¿Me pueden decir? 6.40 metros. Esta es la sombra que Brian proyecta. Ahora, la sombra que proyecta el poste a estas horas del día, porque conforme va subiendo el sol, la sombra va disminuyendo, ¿sí? Pero nos debe de dar más o menos calcular la altura de este poste. Entonces la sombra que proyecta ese poste es de aquí hasta acá. ¿Y esa sombra es de cuánto? 14.80, esta es la sombra. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar, a calcular más o menos esta medida del techo. Por favor, háganlo todos. Y me dicen. Sí, claro.